Bendiciones, mis hermanos, buenas noches. Vamos a continuar con nuestro discipulado, dar gloria al nombre de nuestro Señor Jesús Yeshua. Y bueno, que en la temática que llevamos, recordemos que estamos viendo Mateo 28, del 18 al 20. Vemos como nuestro Señor Yeshua tiene todo el poder, detenta todo el poder, es de él todo el poder o todo el Shem, que es precisamente su nombre. Y al detentar ese poder, en el versículo 18 de Mateo 28, pues nos dice que lo tiene él y lo da, lo otorga. Por eso envía en el versículo 19 a sus allegados, a sus llamados, para que vayan y sepulten precisamente a la gente, a las naciones, en ese nombre, en su precioso nombre. Y el hecho de sepultar o poner encima de la gente el nombre es precisamente el hecho del bautismo, es la ordenanza que Él nos da. Y ese bautismo consiste en enseñar precisamente su nombre, enseñar el nombre, enseñar toda la plenitud, que serían precisamente esos atributos de su nombre. Pero también nos deja una promesa ahí en el versículo 20. Acuérdense que nos dice que Él está o se queda o está siendo o Él se está formando o se está forjando sobre su pueblo, sobre su reino de sacerdotes o sobre su casa de oración o de adoración. Y entonces lo que él hace es forjarse a través de cada uno de sus atributos, va forjando su nombre, que sería su imagen de él, y entonces el pueblo puede regresar a él esa adoración o alabanza suprema. Es decir, al dibujar él su nombre sobre su reino sacerdotal, el reino sacerdotal lo que hace es regresarle en alabanza o reflejar en alabanza suprema los atributos de su nombre. ¿Por qué podemos hacer esto? Por la promesa cumplida que él da o que él tiene, que es precisamente él está siendo, o se acuerdan que dice en griego ego eimi, es decir, yo estoy siendo, me estoy formando. Yo soy el que era, el que es y el que será, y me estoy formando precisamente en o sobre mi pueblo. Y entonces, bueno, ese hecho de que Él está con nosotros no es simplemente que nos está acompañando o que está en asociación a un lado de nosotros, sino más bien Él está dentro de nosotros, ¿se acuerdan? Por eso hay esa obra redentora. La redención es una sustitución, un intercambio, y lo que Él va haciendo es quita mi pensamiento o mis pensamientos, mi voluntad, mis deseos, y entonces Él implanta, impronta, sella, dibuja sus atributos, que sería precisamente su propósito, su voluntad. Es decir, su nombre, sus atributos, lo que Él está plasmando dentro de nosotros. Y entonces Él está haciendo propiamente una transferencia, nos está transfiriendo su esencia, nos está transfiriendo su ser, pero esto lo hace de una manera secuencial. Quiere decir que es de una forma permanente. Por eso dice todos los días hasta el fin del siglo. Vimos ya en sesiones pasadas, estuvimos hablando sobre lo que es la señal, como lo que él pone es el nombre. Veíamos que esa señal no es otra cosa más que Aleph Tap, es decir, todo su nombre. Y recordemos algo importante cuando él nos enseña que es Aleph Tap. Es Aleph Tap y con un guión, ¿se acuerdan? En medio. Aleph solito es un atributo, Tab solito es otro atributo, pero cuando decimos Aleph Tab es otro atributo diferente. Y al decir Aleph Tab, recuerden que ponemos un guión en medio y eso simbolizaría la mitad propiamente del alefato, que es Mem. Y Mem es
el océano, el conocimiento o la plenitud del conocimiento de su nombre. Y ahora fíjense lo que queda, Aleph, Mem y Taf. Y entonces al leer Aleph, Mem, Taf, lo que dice ahí es Emet, y Emet es verdad, la verdad absoluta. Yo soy el camino, la verdad y la vida. O Primera de Juan 5:20, estamos en el verdadero, Jesucristo es el verdadero Dios y además es la vida eterna. Entonces observemos qué hermoso es esto de poder conocer sus atributos, pero vayan recordando esto, vayan teniéndolo en mente, ¿verdad? Váyanlo orando para que sea prácticamente una realidad en sus vidas, que se vaya impregnando dentro de su mente, dentro de su corazón. Cuando decimos Aleph Tab o vemos que la Biblia dice Aleph Tab, lo que está diciendo es yo soy el verdadero Elohim, soy el verdadero, el que tiene la vida eterna y no existe otro aparte de mí. ¿Sale? Si están siguiendo ahí los canales de YouTube o de TikTok, en la tarde compartimos, recuerden, a las 5 de la tarde, el atributo de hoy es que él es Yahvé, precisamente, o el tetragramatón. Y al decir Yahvé, estamos viendo cómo se manifiesta, cómo se presenta por gracia, siempre por revelación. Podemos ver cómo se presenta nuestro Señor Yeshua, siendo precisamente el que es el verdadero, el que es el Elohim verdadero, es Yahvé encarnado. Y entonces, bueno, pues esa es la verdad. Aleph Tab es el verdadero. ¿Sale? Y bueno, pues vamos a continuar entonces con esta última parte del versículo 20. Vamos, no creo que acabemos el día de hoy, pero bueno, estaremos ocupando el próximo miércoles también diversos testigos que nos van a hablar sobre esta situación, déjenme decirlo así, del tiempo que no es tiempo. Sabemos que para nuestro Señor no está hablando del tiempo temporalmente hablando, sino esta situación de todos los días hasta el fin del siglo, o también de generación en generación, o también decir por siempre, o también decir por la eternidad, pero se está refiriendo a atributos de su nombre, no a temporalidad, sino más bien situaciones, hechos concretos de su ser, de su esencia, de él, de quién es. Y él es la eternidad, él es el eterno, él es además por los siglos de los siglos y su nombre es por siempre. Entonces, eso es lo que vamos a estar viendo el día de hoy a través de estos testigos. Vamos a comenzar con Éxodo capítulo 3 y vamos a los versículos del 12 al 15. Específicamente en el versículo 12, mis hermanos, nos dice, yo estaré contigo. Aquí está la promesa que es la misma que está en Mateo 28:20. Yo estoy siendo o yo soy en ustedes o yo estoy en ustedes o con ustedes, acuérdense, haciendo esa transferencia como una transfusión, nos está transfundiendo sus atributos, ¿verdad? Cuando vamos y nos hacen una transfusión de sangre, lo que él está haciendo es meter su sangre que es vida en nosotros. Y esa sangre, pues son los atributos de su nombre precisamente, los mandamientos que no son reglas, sino instrucciones precisas o descripciones precisas, fotografías, no sé cómo quieran decirle, una radiografía específica, exacta, una impronta de su nombre, de sus atributos que se están grabando en nosotros. Él está grabando, está poniendo, está improntando, está sellando, dibujando, esculpiendo, firmando sobre nosotros, sobre su pueblo, que es su real sacerdocio. Y entonces observemos esto, yo estaré contigo. Y veamos lo que dice después, hay una señal. No solamente está con nosotros, sino hay una señal. Ya vimos, repito nuevamente, que la señal, mis hermanos, es el nombre. Lo que Él pone sobre nosotros
es el nombre y el nombre produce adoración. Ahorita lo vamos a ir viendo poco a poco. Vean que dice, esta será la señal de que te he enviado. Cuando haya sacado al pueblo, serviréis a Elohim sobre este monte. La señal es adoración. ¿Por qué adoración? Porque lo que él pone es el nombre. Por eso nos manda en Mateo 28 o en número 6, la oración sacerdotal, nos ordena poner el nombre sobre su pueblo, sobre su real sacerdocio, sobre su casa de oración. ¿Por qué ponemos el nombre sobre para que Él bendiga? El que bendice es Él, no somos nosotros, es Él. Nosotros somos instrumentos que ponemos su nombre, ponemos sus atributos y entonces lo que Él hace es bendecir. Y bendice con un propósito específico, que nosotros podamos servirlo. Es decir, seamos adoradores en espíritu y en verdad. Acuérdense que la adoración que nosotros le regresamos no es nuestra. La alabanza que nosotros le brindamos no es nuestra, no es algo que sale de nosotros, es cada uno de esos atributos que Él puso dentro de nosotros, no son nuestros, son de Él, le pertenecen a Él, y nosotros simplemente reflejamos ese atributo. Esa es la adoración en espíritu y en verdad. Y entonces la señal, si se dan cuenta, es servicio a Elohim. Esta palabra servicio en hebreo simboliza o representa o se traduce, se translitera, no solamente como hacer algo, sino el servicio es integral. Quiere decir que hay una adoración, quiere decir que hay un temor santo, quiere decir que hay una actuación por parte de nosotros para hacer su propósito o su voluntad, como decimos en el Padre Nuestro, que Él nos enseñó. Hágase tu voluntad, así como se hace en el cielo, que también se haga en la tierra. Todo eso implica el servicio. No es nada más así como que dijeran, ah, pues ve a barrer una casa o ve a trapear una casa. No, va más allá. El servicio implica adoración, el servicio implica temor a su nombre, el servicio implica glorificar su nombre, honrar su nombre, decir, proclamar, testificar, me van a decir, o sea, invocar su nombre, ¿sí? Ese es el servicio, invocar su nombre con sus propios atributos, y esa es la adoración suprema. ¿Sale? Vean lo que dice el verso 14. Dijo Elohim a Moisés, yo seré el que seré. Aquí es cuando revela precisamente el nombre, yo seré el que seré, o yo soy el que es, el que era y el que será, o el que ha de venir, que es prácticamente lo que estábamos viendo en Mateo 28:20, el que se está formando en su pueblo, el que se está forjando o está dibujando su imagen en su reino sacerdotal. Y vean lo que dice, así dirás a los hijos de Israel, yo seré, me ha enviado a vosotros. Por lo tanto, verso 15, dijo además Elohim a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Yahvé, el Elohim de vuestros padres, Elohim de Abraham, Elohim de Isaac y Elohim de Jacob, me envía a vosotros. ¿En qué consiste ese envío? Vean la parte final de este versículo 15. Fíjense, este es mi nombre para siempre. Lo que tenemos que manifestar o el hecho de que Moisés haya sido enviado al pueblo tiene un propósito específico. ¿Cuál es? Fíjense, decirle al pueblo, este es mi nombre para siempre. Y además dice, y con él se hará memoria de mí de generación en generación. Aquí está lo ordenado en Mateo 28:20, ¿se dan cuenta? No es que cambie lo que el Señor está diciendo, está enseñando, está reafirmando su único propósito que Él tiene, que nosotros manifestemos el nombre. Juan 17:6. Él terminó la obra porque vino a manifestar el nombre. Y si ven todavía en el versículo 25, 26, dice, y lo seguiré manifestando, lo seguiré dando a conocer. ¿Cómo? A través de nosotros, su reino sacerdotal.
su casa de oración. Por eso nos está construyendo o constituyendo como su casa de oración. Pero el propósito, el servicio que se va a dar a Elohim es específico, enseñar el nombre, porque su nombre es para siempre. Y entonces tenemos que hacer memoria de él. Memoria es tenerlo presente, invocarlo, hacerlo presente. Memoria no es decir, ay, me acordé de la película que vi el domingo o el otro día que fui al cine o no sé qué estaba viendo la televisión y ahorita me acordé de un programa. No, no se refiere a eso. Es que se haga presente en ese momento, o sea, invocar el nombre. Eso es hacer memoria. En hebreo se conoce como sacar. Sacar es el recuerdo, pero haciendo vívido, es decir, siendo específico lo que había sucedido. Por eso vean cómo se presenta el Señor. Soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Tres personajes que vivieron en épocas diferentes, ya habían fallecido, ¿verdad? En el devenir del tiempo histórico, cuando se presentan con Moisés, pero está diciendo yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, y luego nuestro Señor Jesús nos dice, Dios es Dios de vivos, no es de muertos. Por eso los menciona a los tres y juntos, como si hubieran vivido al mismo tiempo o estado al mismo momento que Moisés. Está mencionando a los cuatro en un mismo momento específico. Abraham, Isaac, Jacob, Moisés. Y entonces vean que no existe el tiempo, no está hablando del tiempo temporal, sino como atributo de su nombre. No sé si hay alguna pregunta o algún comentario con esta cita de Éxodo. ¿No? Ok. Bueno, vamos a continuar con Deuteronomio 14:23. Dice la palabra, en el lugar que se escoja para que ahí sea invocado su nombre. Vamos a poner atención específico. Recuerden que el pueblo de Israel, en Éxodo, este testigo nos dice que el pueblo iba a ir caminando por el desierto y cuando llegaran a la montaña o al monte santo, ¿verdad? Al Sinaí, iban a dar adoración a Yahvé, es decir, servicio a su nombre. ¿Por qué? Porque les dice, este es mi nombre para siempre. Entonces, cuando ellos lleguen ahí al Sinaí, no le van a nombrar por otro nombre, no le van a decir cualquier cosa, lo que a ellos se les ocurra, le van a decir su nombre, van a proclamar su nombre, van a adorar su nombre. Es lo mismo que dice aquí en Deuteronomio 14:23. El lugar que escoja para que ahí sea invocado su nombre. Entonces, el lugar, mis hermanos, el tiempo, si se dan cuenta, no es un lugar como espacio geográfico. El tiempo no es temporal, son atributos de su nombre. Se trata de atributos de su nombre. Y por eso dice, comerás ante Yahvé tu Elohim el diezmo de tu grano, de tu vino, de tu aceite y las primicias de tu vacada y de tu rebaño. Y propósito, fíjense, para que aprendas a temer a Yahvé tu Elohim. ¿Cuándo? Todos los días. No se trata de un día a la semana. Por eso luego les digo, no se trata de la guerra de los días, ¿verdad? Que así le llaman algunos, es el sábado o el sabbat. Ay, no, hay que guardar el domingo. Mis hermanos, la Biblia dice todos los días. No estoy diciendo que no cumplas el sábado o el Shabbat. Si cumples todos los días, vas a cumplir el Shabbat, pero no solamente el Shabbat, sino todos los días de la semana, porque esto es algo permanente y constante. No se trata de un solo día guardarlo y todos los demás días hacer lo que queramos, ¿no? El Shabbat es el reposo, porque el reposo o el Shabbat es un atributo de su nombre. ¿Estamos comprendiendo? Shabbat es como si fuéramos a decir el atributo tzade. Y tzade, acuérdense, pues es justo, justicia, santidad es lo que implica. Entonces vean lo que implica el Shabbat, es entrar en su santidad, entrar en su presencia, como dice en Éxodo 3, y me van a servir, o sea, me van a adorar. ¿Cómo?
Pues recordando su nombre, que es para siempre, de generación en generación. Y entonces lo que hacemos es transmitir ese nombre. ¿Cómo? Invocándolo. Invocándolo. ¿Qué es invocar? Cará. Acuérdense, cará. ¿Qué significa este atributo? Predicar, compartir, proclamar, testificar, discipular, cantar, adorar, glorificar, alabar, exaltar, etcétera, su nombre. Eso es lo que nos está mandando nuestro Señor. Pero el mandato es todos los días. En Éxodo 3, versículo 15, nos dice de generación en generación. Pero ¿cómo se va a hacer esto? Bueno, Deuteronomio 14:23 nos aclara la idea, todos los días. Y entonces tenemos temor de Yahvé. Ese temor santo, ¿a qué? Al lugar donde se invoca su nombre. ¿Sale? No sé si hay alguna pregunta, algún comentario hasta aquí. Ok, continuamos. Vamos ahora a Deuteronomio 6. Este ya lo habíamos compartido, estuvimos hablando varias sesiones sobre Deuteronomio 6. Ahorita nada más vamos a ver del 1 al 7 y luego saltamos al versículo 25. Vamos a ver algunos puntos específicos en relación al mandato que nos deja, ¿verdad? Pero a la promesa que Él hace de que está con nosotros todos los días, pero también recordar que es hasta el fin del mundo, o sea, por siempre o por los siglos de los siglos. Y vamos a ver qué es lo que quiere, cuál es esa señal. No pierdan de vista lo que vimos en Éxodo 3:12, que nos está enseñando la señal. ¿Cuál es la señal? Le vamos a servir en adoración a su nombre. Entonces vamos a ir viendo esto a la luz de la palabra. Vamos con Deuteronomio 6:1 dice, estos pues son los mandamientos, los estatutos y los decretos que Yahvé vuestro Elohim ordenó que os enseñara. Y vamos a partir primero de este punto específico. Ordenó que les enseñara. Es la misma instrucción que deja nuestro Señor, Yeshua, en el versículo 19 de Mateo 28. Enséñenles, instruyanlos. Recuerden que es una enseñanza profunda, no es por encimita, es una enseñanza profunda, una enseñanza ardua, una enseñanza que va a escudriñar hasta lo último. Es difícil, mis hermanos, vuelvo a repetirles, se está hablando del nombre de Dios y Dios está revelando su nombre. No nos está revelando ciencias, nos está revelando su nombre. Es muy difícil. Sí, mis hermanos, claro que sí. Y acuérdense que ahí hay esa dualidad. Está oculto, pero hay revelación. Es incognoscible, pero nos da entendimiento para poder conocerlo. Entonces no depende de nosotros, sino depende de su revelación, de su gracia. Estos estatutos, estos mandamientos, estos decretos, acuérdense que lo vimos, son sinónimos. Y todos estos son sinónimos de Lamed. Lamed, acuérdense, el atributo que significa instrucción, pero además es el instructor mismo. No solamente es la instrucción, sino es el instructor mismo enseñando. Pero aquí lo deja como una orden. Es enfático, no es si queremos hacerlo, ordena que vayamos y enseñemos a los demás. Entonces, ¿por qué estudiar? ¿Por qué orar? ¿Por qué aprender? ¿Por qué discipular? ¿Por qué cantar el nombre? Porque es una orden de nuestro Dios, de nuestro Señor. Ahora dice, ¿cuál es el propósito de esa enseñanza? Mismo versículo 1, segunda parte, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis para tomarla en posesión. ¿Cuál es esa tierra que estamos tomando en posesión, mis hermanos? Nuestro ser, nuestro cuerpo. Él nos está abriendo esa puerta para tomar posesión de este cuerpo que no es nuestro, que fue comprado por precio de sangre y que no nos pertenece, sino le pertenece a Él porque lo compró
con precio de sangre. Sin embargo, nos da la posesión para que seamos casa de tefilá. ¿Se acuerdan? Casa de oración o casa de adoración. Verso 2. Propósito. ¿Cuál es el propósito de que Él nos enseñe y que nosotros a su vez enseñemos a otros los atributos de su nombre? Verso 2. A fin de que temas a Yahvé tu Elohim. Pero observen esto, ese temor santo de reverenciar su nombre, ese temor santo de invocar, cantar, predicar, compartir, discipular su nombre, no solamente es para mí, vean, dice, tú con tu hijo y el hijo de tu hijo. Y hay una orden enfática, guardando todos los días de tu vida. No se refiere a un día, dice guardando. Algunos dicen, es que observen cómo debemos de guardar el Shabbat. Por supuesto que hay que guardarlo. No te estoy diciendo que no, pero no solamente guardamos el Shabbat, es todos los días de nuestra vida. Porque es lo que estamos viendo que nos dejó nuestro Señor Yeshua en Mateo 28:20. Todos los días hasta el fin del siglo. Y entonces compartimos no solamente con nuestros hijos, sino con nuestros nietos también. Y esto es, dice, hasta el final de tu vida. Todos los estatutos, todos los mandamientos. No se trata de uno. Es que yo ya me aprendí un mandamiento. Gloria a Dios, mis hermanos. Es que ya no estoy viendo el mandamiento como una orden, como una regla. Gloria a Dios. Es que ya lo estoy viendo ahora sí porque el Señor me lo mostró y me lo reveló y ya puedo verlo como un atributo. Gloria a Dios, mi hermano. Pero fíjate lo que dice, todos los estatutos y mandamientos. No dice uno, no dice 100, no dice 1000, dice todos. Entonces, dice la palabra que nuevas son sus maravillas cada mañana. Sus misericordias o su fidelidad es nueva cada mañana. ¿A qué se refiere? Sus atributos, y son infinitos. Entonces no podemos decir que hemos cumplido la tarea porque ya no sabemos 100, 1000 o 10,000 atributos. Nos falta una eternidad para poder conocer todos y cada uno de sus atributos, todos los días de nuestra vida. Y luego llegamos al versículo 3, mis hermanos, el Shamá, ¿se acuerdan? Oye pues Israel, y cuidarás de hacerlo como te habló Yahvé, Elohim de tus padres, para que te vaya bien, seas multiplicado en gran manera en la tierra que emana leche y miel. Estas son las ordenanzas y decretos que mandó Adonai a los hijos de Israel en el desierto después de salir de la tierra de Egipto. Y aquí viene el Shamá, mis hermanos. Oye Israel o escucha Israel. Pero escuchar no es solamente con los oídos. Escuchar es con todo mi ser, con toda mi alma, con toda mi mente, con todas mis fuerzas. ¿Dónde dice eso? En el versículo 5, ahorita lo vamos a ver. Dice el versículo 4, oye Israel, Yahvé nuestro Elohim, Yahvé uno es. Ese es el mandamiento. Todos los mandamientos se resumen en este. Yahvé, nuestro Elohim, Yahvé, uno es. Por eso nuestro Señor, cuando le preguntan cuál es el primer mandamiento, lo que dice es lo que dice el versículo 5. Amarás a Yahvé, tu Elohim, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, con todo lo que somos. No dice con mi oído, con todo lo que soy, mi alma, mi mente, mi corazón, mis fuerzas, con todo cuanto soy. ¿Qué es lo que amo? Que Él es uno. Infinitos atributos, pero un solo nombre, un solo Señor, un solo Adonai, un solo Evangelio, un solo Espíritu, un solo Padre, una sola fe, un solo bautismo. Estamos comprendiendo infinitos atributos, pero Él es uno. Verso 6. Estas palabras que te ordeno hoy han de permanecer sobre tu corazón. ¿Cómo van a permanecer sobre nuestro corazón, mis hermanos?
bautizándonos diariamente. Entonces tengo que ir a sumergirme en el agua. Sí, mis hermanos, el agua del conocimiento del nombre, no físicamente que vayas y te metas en una pileta, en un río. El río al que te vas a meter es Mem, ¿se acuerdan? Ese océano del conocimiento de su nombre. Son los atributos de su nombre, donde está la plenitud del conocimiento de su nombre. Pero, vean, no solamente es que vaya yo y me meta, vean lo que dice el verso 7, las inculcarás a tus hijos y hablarás de ellas sentado en tu casa, andando por el camino, al acostarte, al levantarte, y ahí viene hasta el versículo 9, ¿se acuerdan? Estando en tu casa, acostado, levantado, en reposo, etcétera. Porque esto es siempre, mis hermanos, pero no es solamente para mí. Tengo que darlas e inculcarlas a mis hijos, enseñárselas para que sea un estilo de vida, no un hábito, un estilo de vida. ¿Estamos comprendiendo? Para que vivan realmente en adoración. ¿En adoración a qué? Pues al nombre. Y cierra este capítulo sexto con el versículo 25. Entonces se nos contará como justicia cuando procuremos cumplir todo este mandamiento. ¿Se acuerdan que en el verso 24 habla de todos los mandamientos, estatutos, igual que lo que estábamos viendo ahorita en estos versículos? Todos esos mandamientos, estatutos, pero cierra el versículo 25 en singular. Se nos contará cuando procuremos cumplir todo este mandamiento, porque todos esos mandamientos son un todo, y ese todo es un solo mandamiento. ¿Cuál es el que nos ordenó? ¿Y qué nos ordenó en el versículo 4? Shema Israel. Yahvé, acuérdense, Yahvé Elohim es el Señor y Él es uno. Yahvé Adonai es el Señor, Él es uno. Eso es lo que tenemos que enseñar, mis hermanos, que Yahvé Elohim uno es. Echad. Su atributo, Echad. Él es uno. ¿Por cuánto tiempo? A nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos, de generación en generación. ¿Estamos comprendiendo esto? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Ok, vamos a continuar ahí mismo en Deuteronomio. Vamos al capítulo 31, versos 12 y 13. Dice la palabra: congregarás al pueblo, hombres, mujeres y niños, y a tu prosélito que está en tus ciudades, para que escuchen y aprendan y teman a Yahvé vuestro Elohim y guarden las palabras de esta ley para cumplirlas. Hay un propósito específico aquí de la congregación, mis hermanos. No se trata de ir a la congregación para sentirme bien. No se trata de ir a la congregación para compartir y tener comunión con los hermanos. No estoy diciendo que no se haga. Fíjense cuál es el propósito de Dios. Congregas al pueblo, hombres, mujeres, niños, al prosélito, o sea, a los discípulos, a los que van a aprender, todos, dice, que están en las ciudades. Hay un propósito específico, fíjense, que escuchen, aprendan y teman a Yahvé, nuestro Elohim. Mucha gente va a la congregación a pasar un buen domingo social o un buen sábado social, el día que se congreguen, o un miércoles, el día que se congreguen, el que sea, porque acuérdense que es todos los días. Pero mucha gente va con ese propósito específico, pasar un buen rato, ser alimentado espiritualmente para recargar energías y salir nuevamente a la batalla de toda la semana en el trabajo y los problemas de la casa. No, mis hermanos, propósito específico, escuchar, aprender y temer a Yahvé, nuestro Elohim. Y todavía hay algo más, fíjense, y guardar las palabras de esta ley para cumplirlas.
guardo en mi corazón, atesoro en mi corazón sus atributos para cumplir ese propósito. ¿Cuál es ese propósito? Acuérdense, lo vimos ya en Deuteronomio 4, Deuteronomio 6, en Éxodo 3. ¿Cuál es el propósito? Servirlo en adoración, que es lo mismo que nos enseña nuestro Señor Jesús en Juan 4, 22 hasta el 25, 26. ¿Sí estamos comprendiendo? Adoración a nuestro Dios, adoradores en espíritu y en verdad. Verso 13, fíjense, para que los hijos de ellos, entonces hay un propósito. No solamente se trata de que yo escuche, aprenda, tema, guarde las palabras de esa ley y las cumpla, sino que hay un propósito específico. Fíjense, para que los hijos de ellos, o sea, de mí y de los que se congregan, escuchen y aprendan a temer a Yahvé nuestro Elohim todos los días. Entonces, mis hermanos, no se trata de que vaya yo nada más a la presencia del Señor y me congregue en su nombre, sino que lo que aprenda lo lleve a mis hijos. Y como decía también en Deuteronomio, y a los hijos de mis hijos. Y entonces les enseñe algo específico y se vuelve a repetir, escuchar y aprender a temer a Yahvé, nuestro Elohim. No es voy y busco a Dios cuando tengo un problema para que me lo resuelva. Voy y busco a Dios para escuchar, para aprender y temer su santo nombre. ¿Cuándo? Todos los días, todos los días, porque voy a tomar posesión de esta tierra que Él compró con su sangre y que es su cuerpo y que no me pertenece. ¿Estamos comprendiendo esto? ¿Alguna pregunta con Deuteronomio 31? Ok, continuamos. Vamos ahora a Josué. Josué 4, del 22 al 24. Haréis saber a vuestros hijos. Esto es una orden constante, una orden permanente, una orden reiterada, mis hermanos. La orden no es nada más para mí. La orden impacta a mis hijos y a los hijos de mis hijos. Vean cómo dice, haréis saber a vuestros hijos. ¿Cómo le voy a hacer? Vas a tener que hacerles saber esto. Tienes que sentarte con ellos y enseñarles el nombre de Dios, lo que Él hizo, porque acuérdense que todas las obras, todos los portentos, todas sus maravillas tienen un propósito específico, manifestarlo de maneras diferentes como el Shaddai, como Sebaot, como el Ayón, como Elohim, como Adonai, como Shin, como Aleph Tab, como verdad, como puerta, etcétera. Y entonces les tengo que enseñar todo eso. Pero, mis hermanos, para que yo les pueda enseñar, pues tengo que aprender, tengo que disipularme, tengo que conocer. Estamos acostumbrados a ir al culto un día a la semana y ahí lo que recibimos y estamos comiendo migajas, lo que nos dan. Mis hermanos, esto es diario. El alimento es diario. Jesús nos enseñó el pan nuestro de cada día, pero nosotros pensamos que es cada tercer día o una o dos veces a la semana. Estamos en un error doctrinal y un error que nos conduce a muerte. Todos los días, mis hermanos. Verso 24, fíjense, para que todos los pueblos de la tierra puedan conocer que la mano de Yahvé es poderosa. Hay un propósito específico. No se trata de aprender por aprender, no se trata de conocer por conocer, no se trata de saber. El propósito específico, ¿cuál es? Que todos los pueblos de la tierra puedan conocer que la mano de Yahvé es poderosa.
y vean el propósito final. No se trata de que digan, ay, sí, Dios es bien poderoso. Fíjense el propósito final, a fin de que, y vuelve a aparecer esta palabra, temáis a Yahvé vuestro Dios. El principio de la sabiduría, ¿se acuerdan? Es el principio del conocimiento, mis hermanos. ¿Por qué conocer el nombre de Dios? Porque es el principio de la sabiduría. ¿Por qué tenemos que conocer? Si nada más se trata de creer. Acuérdense que Jesús dijo, tú nada más cree. Sí, mis hermanos, ¿qué implica creer? ¿Y qué implica creer en qué? ¿En qué voy a creer? En su nombre. El que crea en mi nombre recibe la autoridad de ser llamado hijo de Dios. El que no cree que yo soy está muerto en sus pecados. La condenación en qué consiste, pero los que no creyeron en su nombre han sido condenados. ¿Estamos entendiendo? Por eso conocemos su nombre y por eso enseñamos a la gente a conocer el nombre. No es para saber cosas. El propósito es que aprendamos a tener temor santo a Yahvé, nuestro Dios. ¿Quién es Él? No le puedo temer a un Dios que no conozco. Es que es un Dios bonachón, a Dios le gusta que le pidas, pues ese Dios alcahuete, que es una imagen y es un ídolo que te enseñan en la doctrina, ese Dios, Diosecito, que te has formado a tu imagen y semejanza, ese es tu Dios, es tu ídolo. ¿Estamos entendiendo? Pero cuando conoces al Dios todopoderoso del universo, cuando conoces a Elohim, cuando conoces a Yahvé, cuando sabes quién es Yeshua, dice la palabra, horrible cosa es caer en manos del Dios vivo. Y tienes temor santo, porque sabes quién es. Esa santidad impactante, esa santidad majestuosa, ese poder absoluto, eterno, sobre todo. No el diosecito bonachón al que le pides y le frotas como la lámpara maravillosa y te concede tus 3 deseos. Ese es un ídolo, mis hermanos. Por eso conocemos a nuestro Dios, para temer su nombre, un temor santo, reverencial. ¿Estamos comprendiendo? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Ok, continuamos. Hermano, perdón. Sí, adelante. Sí. Lo que pasa es que, bueno, eh, Sí. de repente como que se Perdón, va mi un hermana, sí, poquito muy cortado. porque no tengo, bueno, ahorita no tenemos internet, pero lo, Ok, sí. sí es que estamos en un celular porque no tenemos internet, pero no sé si me Internet. escucho. Ok. Porque Ahí ya el temor, escuchamos. Ya escuchamos ahí, el, sí. sí, este temor viene en consecuencia por conocer su nombre, ¿no? Por estar conociéndolo todos los días. Eso es lo que quería comentar, que esto es importante, no nada más quedarnos con un conocimiento que no, lo que nos cuenten, lo que nos digan, lo que nos enseñen, Claro. como dice usted en un sermón, sino todos los días buscar tener ese conocimiento a través de Sí, pues estar pasando tiempo con él. Y eso es bien importante, ¿no? sí, Porque de ahí surge el temor, porque no tenemos temor porque no sabemos quién es. Entonces es lo claro. que quería comentar. Me pareció que, pues buen punto esto, ¿no? Que no, a veces escuchamos tanto esa palabra del temor y de muchas cosas, pero no, nos damos cuenta que eso Dios lo produce a través del conocimiento, ¿no? Que tenemos todos los días de su palabra, de su nombre. Sí, sí, así es. Así es. Así es. ¿Sale? Y bueno, a veces algunos me dicen, es que no Eso sé cómo. Bueno, pues es lo entonces que disipúlense. quería.
Para eso están los discipulados. fomentar. Sí, okey, muy bien. Gracias, Joana. Gracias. Sí, claro. El discipulado es diario, mis hermanos, no es el miércoles y el domingo. El Claro, discipulado es diario. Ahí está el material. Si lo buscan, lo tienen, lo aprovechan, pues gloria a Dios. Si lo hacen ustedes, pues gloria a Dios también. Pero si no hacen nada, pues híjole, horrible cosa es caer en manos del Dios vivo, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con eso. ¿Sale? Ok, bueno, entonces estamos aprendiendo lo que nos está diciendo nuestro Señor, mis hermanos. Esto es diario, es alimentarnos diario de la palabra. Y bueno, pues ¿cómo cumplimos? Pues dando a conocer el nombre diariamente, diariamente, diariamente tenemos que dar a conocer su nombre, sus atributos a aquellos que no lo conocen. ¿Sale? Vamos a continuar entonces. Vamos a Segunda de Crónicas 7. Este versículo, sobre todo el 14, no lo sabemos muchos de memoria, ¿verdad? Si se humilla mi pueblo, pero a veces perdemos de vista el propósito central del versículo, mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre. No se trata de un pueblo cualquiera, no se trata de un pueblo simplemente rescatado, sino el pueblo de Dios sobre el cual se invoca su nombre. Vean la importancia de ver el contexto. Lo importante, mis hermanos, no es simplemente humillarnos. Lo importante no es simplemente que seamos pueblo de Dios. Lo importante es que somos humillados por su palabra, ¿verdad? Y pertenecemos por su gracia a su pueblo, pero es un pueblo sobre el cual se invoca su nombre. Y eso es lo que le falta a su pueblo, mis hermanos. Brilla por su ausencia la invocación del nombre, porque predicamos todo, menos el nombre. Hablamos de todas las doctrinas, menos de la doctrina del nombre. No sabemos muchos versículos de memoria, pero somos incapaces de reconocer un atributo de su nombre. En cada versículo, en cada letra, en cada palabra. Entonces eso es lo que tenemos que enseñar. Vamos al versículo 13. Dice, si yo cierro los cielos para que no haya lluvia, o si mando langosta para devorar la tierra, o si envío pestilencia entre mi pueblo, y se humilla mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre, vean lo que va a pasar. Oran y buscan mi rostro. Claro, mis hermanos, cuando hay invocación del nombre, cuando hay enseñanza acerca del nombre, entonces hay oración, tefilá, somos casa de adoración, pero ya no voy a orar con mis palabras, ahora la oración, la alabanza, la adoración que sale de mis labios son atributos. Eso es un adorador en espíritu y en verdad. Esa es la adoración suprema, sus atributos. ¿Estamos comprendiendo? Se convierten de sus malos caminos, o sea, todo lo que yo sabía, todas mis doctrinas, dejo a un lado mis ídolos porque él ya los quitó, los erradicó. Entonces, dice, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Si no hacemos lo que él nos dice, entonces no hay esto. No hay esa conversión, mis hermanos. No hay esa oportunidad de que Él nos escuche. No hay perdón. Nos estamos imaginando que nuestro Diosito, nuestro idolito o el papá bonachón nos perdonó todo. Eso es lo que nos imaginamos, pero ¿eso es lo que sucede realmente? ¿O es lo que nos enseña nuestro ídolo? ¿Estamos comprendiendo esto? Es algo grave, mis hermanos. Mis ojos estarán abiertos, mis oídos estarán atentos a la oración de este lugar. ¿Por qué, mis hermanos? Porque ahí se invoca su nombre. ¿Están entendiendo? Ahí se invoca su nombre. Ya lo vimos también en Deuteronomio ahorita.
el lugar donde tú escogiste para que esté tu nombre y se invoque tu nombre. ¿Estamos comprendiendo? Y observen, es una casa que ha sido santificada, es un lugar, un espacio geográfico, no, es un templo viviente, mis hermanos. Acuérdense que no se está hablando de tiempo temporal, sino de un atributo, y no se está hablando de casa como lugar, como un lugar geográfico o un espacio geográfico. Es un atributo, fíjense, he escogido y santificado esta casa, su cuerpo, su real sacerdocio, que es un atributo de su nombre. ¿Para qué lo escogió? Escuchen, ¿para qué? Para que mi nombre esté en esa casa. ¿Por cuánto tiempo? No hay tiempo. Fíjense, para siempre. El atributo es siempre. El atributo es eternidad. El atributo es de generación en generación. Porque Él es eterno. No es tiempo temporal. No es espacio geográfico como lugar. La casa es Él, el templo es Él, el tiempo, que no es tiempo temporal, es Él por la eternidad. Y el culmen de todo eso es el nombre. Ahí está su nombre, de generación en generación. Por eso dice, y mis ojos y mi corazón estén ahí todos los días. ¿Qué es lo que va a estar ahí, mis hermanos? En su nombre están sus ojos, pero también está su corazón. Y el corazón es todo lo que es Él, es Yod, toda su esencia, todo su ser. No sé si hay alguna pregunta con Segunda de Crónicas. Ok, vamos a continuar, vamos al Salmo 27, versículo 4. Dice la palabra, una cosa he pedido a Yahvé, esta buscaré, que esté yo en la casa de Yahvé todos los días de mi vida. ¿Cuánto tiempo? No está hablando de tiempo temporal, por siempre, por la eternidad, como atributo. ¿Para qué? Fíjense el propósito, contemplar la hermosura de Yahvé. ¿Qué es la hermosura de Yahvé? Su gloria. ¿Qué es su hermosura? Su luz, su rostro, o sea, sus atributos, sus cualidades, sus virtudes, sus maravillas, o sea, su nombre, su nombre, su luz, su faz, su gloria, su presencia, todos los días de mi vida para contemplar su hermosura. Y vean lo que dice al final, e inquirir en su templo. ¿Qué es inquirir, mis hermanos? Aquí se los puse abajo para que podamos ver este atributo. Es un atributo de su nombre, inquirir. Él es el que inquiere. Pero ¿qué significa esto? Bueno, en hebreo es bakar. ¿Qué significa inquirir? Significa admirar. Me quedo ahí extasiado admirando cada uno de sus atributos, pero también los cuido. Cuido de guardarlos, de observarlos, cuido de escuchar lo que me está enseñando acerca de ese atributo para glorificarlo primero a Él, acuérdense, lo conozco para glorificarlo a Él y luego darlo a conocer o compartirlo con otros para que hagan lo mismo. ¿Qué más es considerar? Lo estoy considerando, es decir, lo tomo en cuenta. Es algo importante en mi vida, es algo esencial, no es algo que puedo dejar de lado, mis hermanos. Por eso el alimento es todos los días. Padre nuestro, danos hoy el pan de cada día. ¿Estamos comprendiendo?
consagración. Fíjense lo que es inquirir, consagrarme a Él. Esta es la santidad. Me consagro a Él. ¿Cómo? Cuando voy a la palabra, mis hermanos, Él irradia, Él me baña, Él me bautiza, Él me sepulta con su santidad, su gloria, su luz, su presencia, su conocimiento. ¿Estamos comprendiendo? Y entonces quedo apartado para su servicio. ¿Qué más es inquirir? Mirar. Pero no solamente es ver. Una cosa es ver y otra cosa es mirar. Veo así como por encimita. Ay, veo aquí a mi esposa. Ok, ¿y ya la miraste? ¿Qué ropa trae? No me fijé. Trae un pantalón, trae una falda, trae zapatos, trae una calceta, está acostada, está levantada. No, entonces nada más vi, pero no sé absolutamente nada. Mirar es contemplar, mis hermanos. Mirar no es solamente con los ojos, mirar es con todo mi ser. ¿Estamos comprendiendo? Entonces, ¿qué más es inquirir? Reconocer. Puedo mirar porque estoy observando, estoy poniendo toda mi atención y ahora reconozco quién es mi Señor. No es un ídolo que me habían contado, no es el Diosito que yo me había pintado, no es Jesucito, ¿se acuerdan que comentábamos el domingo antepasado en el sermón? No es el Jesús religioso en el que creemos, no es el Jesús del cristianismo en general, no, mis hermanos, es Jesús Yeshua, el Dios Todopoderoso del universo, el que es, el que era y el que será. Es el Padre eterno. Ese es Jesús, no el que nos pintan, Jesucito, no el que pasó en una semana, que acaba de pasar, porque eso no hay, no es, eso no es bíblico, mis hermanos, no tiene nada que ver. ¿Se acuerdan que les mandé por ahí un material? Jesús ni siquiera murió el viernes, murió un miércoles. Entonces, veamos lo que dice la palabra de Dios. Vayamos a la palabra de Dios. Conozcamos a nuestro Dios. Entonces podemos reconocer. ¿Qué más es inquirir? Reflexionar. Reflexiono, porque dice en Romanos 12, ¿se acuerdan que lo vimos el domingo en el taller? Romanos 12 y segunda de Corintios que les comenté, entendemos y racionalizamos y ahora sí vemos y decimos, no, aquí no me mareas, la Biblia dice esto, aquí dice textual, su atributo dice esto, no estamos interpretando. Estamos viendo lo que dice él, sin interpretaciones. ¿Estamos comprendiendo? Y entonces el Señor me enseña a reflexionar, a hacer una reflexión, a contemplar, a observar, a mirar, y entonces puedo tomar una deducción porque Él me lleva por ese camino y puedo decir, tú eres el Elohim verdadero, no el Jesucito Junior, el hijito, el bebé que nació en un pesebre. No, 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 no. Eres el Dios Todopoderoso del universo. Eres el Hijo ante el cual todos los ángeles se postran. El Hijo como Rey, el Hijo como Mesías. Eres el Mesías encarnado. Y al decir que eres el Mesías, eres Yahvé encarnado. ¿Estamos comprendiendo? Reflexión. ¿Qué más es inquirir, mis hermanos? Es inspeccionar las cosas, no es verlas por encimita, no, inspeccionar es meterte como Sherlock Holmes con una lupa y ver hasta lo más profundo. Palabra bíblica, escudriñar, escudriña hasta lo más íntimo, eso es inquirir, escudriñas. ¿Cómo, mis hermanos? Fíjense, usando el ojo espiritual, o sea, su espíritu que él puso dentro de mí. No lo voy a entender con mi mente,
Él me va a hacerlo entender con su espíritu que puso dentro de mí. Por lo tanto, ya no soy yo, es Cristo quien vive en mí. ¿Cuál es el objetivo? Percibir un objeto y poder hacer un juicio. ¿Se acuerdan que dice en Juan capítulo 16, versos 8 hasta el 11? Cuando ven el espíritu, o sea, el ojo espiritual, o su espíritu de él, su mente, cuando entra en mí, cuando él vive en mí, Cristo viviendo en mí, Gálatas 2:20, espíritu vivificante, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué sucede, mis hermanos? Dice, convencerá de pecado, justicia y juicio. ¿Estamos comprendiendo? Pecado porque no creo en él. Justicia, ahora declaro que tú eres el Dios verdadero. Sacarán en Juan 14:6, esta alabanza que luego cantamos los domingos. Ahora creemos que el Padre eres tú y le estamos cantando a Yeshua. ¿Estamos comprendiendo? Porque hacemos ese juicio, ese razonamiento. ¿Qué es la justicia? Decir quién es el verdadero. ¿Qué estábamos viendo al principio del discipulado del día de hoy? Emet, Aleph, Tab, pero en medio es Aleph, Men, Tab. Y si lo lees junto, dice Emet. ¿Sí se están fijando? Emet. Y entonces ahí está la verdad o el verdadero, que es Él. Él es el verdadero. Puedo hacer ese juicio, mis hermanos. Inquirir, ¿qué más significa? Ir a buscar, escarbar, escudriñar. ¿Para qué? Para obtener la mayor y mejor información acerca de algo. ¿Qué es ese algo, mis hermanos? Su nombre. Escudriño su nombre. ¿Hasta dónde? Hasta lo más profundo. Hasta donde duela ahí, escarbar, donde yo diga, ya me cansé, ya no puedo más. Sigue escarbando, mi hermano. Muchos ay, está muy difícil, ay, es que no entiendo, ay, es que no puedo, ay, es que no tengo tiempo. Mi hermano, entonces, ¿qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? ¿Realmente Jesús es tu Señor? ¿Pero el Jesús Yeshua o es el Jesucito, el de la religión? ¿Quién es tu Señor? Eso es inquirir, mis hermanos. Entonces vean lo que nos enseña este Salmo 27, verso 4. Quiero estar en tu casa, Señor, todos los días de mi vida. No el miércoles, no el domingo, todos los días de mi vida. ¿Cuál es el propósito? No es gozar, no es disfrutar, no es deleitarme, dejar de sufrir, sentirme bien. Propósito, contemplar tu hermosura. ¿Cómo? Para inquirir o inquiriendo en tu templo, en tu casa de oración. Ya vimos lo que es inquirir. Admirar, cuidar, inspeccionar, reconocer, reflexionar, mirar con todo detenimiento, buscar para obtener todo el conocimiento pleno de su nombre. ¿Estamos comprendiendo? Preguntas, comentarios. Investigar, pero como con la intención de llegar a la verdad. Sí, es investigar. Sí, hermano, totalmente de llegar comprendido. A la verdad. Ok, pues gloria a Dios, mis hermanos. ¿Sale? Pues gloria a Dios. Aquí, vamos a dejarle aquí, mis hermanos, y bueno, pues hay que seguir en el conocimiento de la palabra. Recuerden, seguir profundizando en el conocimiento de nuestro Señor, no quedarnos solamente en conocer una partecita, sino lo que nos está enseñando el día de hoy nuestro Señor, ir más allá de lo que nosotros entendemos o conocemos, ¿verdad? Profundizar y estar cabalmente puestos ahí, como dicen luego, como dice, al pie del cañón, ¿no? O sea, estar firmes, estar fuertes ahí en ese sentido, y es todos los días, mis hermanos, profundizando en el precioso nombre de nuestro Dios. ¿Sale? Para honra y gloria de su nombre. Pues un abrazo. Bendito Dios, qué maravilla de palabra.